En cuanto a mi disertación, pues quería yo que el pastor ya la iba a dar, ¿verdad? Pero gracias a Dios no la dio. Cuando hablamos de la apostasía, ya nuestro pastor nos hablaba y nos daba un concepto muy básico, y es la negación, renuncia o el abandono de la fe que una persona profesa. Sin embargo, la cuestión de la apostasía ya no, en estos tiempos ya no se usa referente a la fe cristiana, ¿verdad? Muy usado muchas veces en el mundo para otro tipo de cuestiones. Pero cuando nosotros nos vamos a ver a qué es lo que la palabra de Dios nos dice, qué es lo que el Señor nos va dando dentro de su palabra, hay muchas cuestiones que encierra la palabra apostasía. En la concordancia de la King James siempre es la misma palabra, es la H4878, Meshuvah, habla de una reincidencia. Una persona reincidente, ¿qué es? Es una persona que comete un hecho, ¿verdad? Y después tal vez se arrepiente y lo vuelve a hacer. Después se vuelve a arrepentir y lo vuelve a hacer. Se arrepiente y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer una y otra vez. Una persona que es reincidente en nuestro derecho penal, ¿verdad, Daniel? Pues no se le puede dar una medida sustitutiva o algo por el estilo, no se le puede. Incluso esta podría ser una agravante para cada persona que es reincidente. Si esto es delante de la corte del hombre, ¿qué será delante de los ojos del Señor? Una persona que es apóstata, no solo estamos hablando de alguien que dice, bueno, pues yo ya no soy cristiano y se acabó la historia. No. Estamos hablando de una persona de que a pesar de que conoce su condición de pecado, a pesar de que sabe las cosas erróneas que hace, lo vuelve a hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Lamentablemente, algunas veces, consciente de las cosas que hace. Pero en sí, hablando de la apostasía, estamos hablando de una deslealtad a la doctrina que una persona conoce. Vean hasta dónde puede llegar esto. Nosotros conocemos, por ejemplo, perdón que ahora tal vez muy de derecho, pero venía a la universidad, ¿verdad? Pero conocemos nuestras leyes, ¿verdad? Espero que las conozcan, ¿verdad? Sabemos que tenemos un derecho de voto, pero muchos que dicen, ¿para qué no voy a votar? Si igual siempre es lo mismo, siempre queda el mismo, son siempre los mismos, ya está todo pactado, ¿verdad? Pero ¿no será que somos infieles a nuestra, por decirlo así, de nuestra nación en cuanto a eso? ¿Sí o no? Sí, lo somos. Va. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido infieles ante la palabra del Señor? Tal vez nosotros mismos nos hemos comprometido delante del Señor y hemos dicho, Señor, mira, si tú me cumples esto, yo voy a hacer esto y lo demás, y yo voy a venir, voy a estar todos los días acá en tu casa, vas a ver que yo voy a venir y voy a levantar al pastor y vamos a orar y todo y lo demás. ¿Cuántas veces hemos puesto votos delante del Señor así? Y hemos sido infieles. Y quiero hablar de esto, hermanos, porque en Oseas capítulo 6 y verso 4 dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Mira. Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, dice. Tremendo lo que el Señor nos dice acá. Aquí nos habla de dos cosas. Número uno, de Efraín, hablando del pueblo del Señor, ¿verdad? Hablando de todo el resto de Israel, y de Judá, podemos hablarlo de aún de ministros. Es decir, que no hay nadie exento delante de acá, pues, en la tierra, que pueda ser susceptible de la apostasía. Pero la apostasía no es de la noche a la mañana. La apostasía es de poquito, de poquito, de poquito, de poquito. Así empieza. Puede ser un pensamiento, puede ser un razonamiento. ¿Cuántos no nos hemos topado con aquella cuestión que dice, es que en esa iglesia no hay amor? ¿Verdad?
Nuestro pastor lo ha hablado y a veces lo hablamos entre los programas, tal vez para hacer una pequeña broma. Pero ¿cuántos han traído ese pensamiento y no salen de esa cuestión? ¿Cuántos lo han traído? Entonces, nosotros muchas veces somos desleales porque buscamos el amor en la persona y no buscamos el amor de Dios. Entonces, imaginémonos hasta dónde puede ir llegando, ¿verdad? Cuestiones religiosas, cuestiones que nos apartan de esto. Y en reiteradas ocasiones el Señor les habla lo mismo, tanto a Israel como a Judá, y les dice: yo estoy harto de sus sacrificios, de sus lunas, ya estoy harto, dice, porque solo lo hacen, pero allá están bailando, allá están yendo a quemar a sus hijos, presentándolos a cada uno de sus ídolos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros vengamos delante de su presencia, que hoy, ay sí, qué bonito, gloria a Dios, amén, aleluya, y nomás salgamos de esa puerta, se acabó? Vean hasta dónde puede ir generando la apostasía. No solamente es de un día para otro, esto es una cuestión que va creciendo y va creciendo y va creciendo. ¿Se recuerdan que lo que dice el apóstol Pablo? Tengan cuidado de que no sea que una raíz de amargura brote, ¿verdad? Y que muchos sean contaminados. Entonces, así como predicamos la palabra, algunos están llevando a muchos al error. Entonces, en Oseas 6:6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entonces, como les digo, la lealtad es algo importante para nuestro Dios, algo bastante imprescindible. Entonces, en Oseas capítulo 7 y verso 13 dice: ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Vean hasta dónde es la cuestión que en la palabra de Dios nos dice. Dice, yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón cuando gimen. Están: Señor, por favor, ayúdame y esto, y aparentan una cuestión así súper mega espirituales, pero a la larga, cuando llega esa necesidad de buscar el alimento o la bebida, se van por otra cuestión. Son apóstatas y usan la palabra, porque dice: ay hermano, es que recuérdese que el que no trabaja, que no coma. No estoy diciendo que seamos vagos tampoco, ¿verdad? O también saben, y se ponen, y peor, dice: acuérdese hermano que el que no provee para los suyos es peor que un impío, ¿verdad? Peor que un incrédulo. Son bíblicos, usan la palabra del Señor. Entonces, bien dice el Salmo 11, verso 3, ¿verdad? Si los fundamentos son quitados, ¿verdad? ¿Qué sucederá con el justo? Entonces, estamos viviendo justamente el tiempo en el que se está poniendo otro fundamento que no es Cristo. El año pasado hablamos justamente de esto, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo es que en todas las naciones se estableció un fundamento aparentemente bueno. Naciones en las cuales se hizo una división, pero muy evidente de una de la otra, en la cual unos eran protestantes que creían en el Señor y los otros todavía seguían en la tradición. Ahora aquellas naciones que establecieron un fundamento bíblico con principios cristianos, con valores cristianos, ahora son los primeros que anuncian: Dios no existe, ya no hay un Dios. Son los primeros. Entonces, quiero ir a lo que la Escritura dice, y el primer apostasía irreversible. El rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28 y verso 12. Voy a leer rapidito por causa del tiempo. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios
sí, en el Edén estabas en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Quiero que le pongan bastante relevancia a esto. Dice: yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, dice. Entonces, sabemos de quién están hablando aquí, ¿verdad? ¿De quién? De Luzbel, ¿verdad? Entonces, la cuestión que encierra acá, viene el Señor y le habla a Ezequiel y le dice: mira, levanta una elegía. Estamos hablando como una parábola, digámoslo así. Habla de esto. Y hablando del rey de Tiro, el rey de Tiro, si nosotros vamos al capítulo anterior, se describe cada una de las cosas que él hacía. Imagínense, ningún secreto te era revelado, dice, de esa cuestión. Pero cuando hablamos del rey de Tiro, era tanta la riqueza, ya hablando del rey de Tiro terrenal, ¿verdad? Era tanta la riqueza que él tenía que él estaba acostumbrado a hacer contrataciones, a ser un comerciante. Y vean por dónde va esta cuestión. Porque una de las cosas que Luzbel hace es que hace contrataciones. Contrataciones con la misma palabra del Señor. ¿No se recuerdan que fue lo primero que hizo con el Señor Jesucristo? Empezó a hacer contrataciones. Mira, si haces esto te voy a dar esto, si haces esto te voy a dar esto. ¿Y por dónde empezó? Si tú eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Entonces, la cuestión que hace el enemigo es venir y en tratar de endulzar nuestro oído, como bien decía nuestro pastor, es tratar, o más bien, busca que el plan de Dios sea anulado. Así de sencillo. Eso es lo que busca. Entonces, ¿en qué cosas nosotros hemos permitido que el enemigo empiece a desviarnos del propósito? ¿En qué cosas? Analicémonos cada uno de nosotros. Va. No termina ahí. El rey de Babilonia, Isaías 14:11 dice: han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven te observan, te contemplan y dicen: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores, dice acá. Entonces, la cuestión con Luzbel no solamente termina ahí. Entonces, número uno, desvía del camino a través de las contrataciones. Y número dos, trata de alzarse, trata de levantarse y ponerse como Dios, y que toda pleitesía y todo atributo le sea puesto a él. Entonces, ¿cuál era el engaño acá? El engaño acá, número uno, es que no podía hacerlo.
Y muchas veces nosotros como humanos decimos, no, es que, hablando de la tentación, es que solo es un poquito. Solo es, perdón lo que voy a decir, solo es un traguito nada más, ¿verdad? Solo es una jalada, solo es esto. Así, con pequeñas cosas empieza. Cuando sentimos, ya no es un puro, ya son 10. Ya no es un traguito, ya son 2 botellas. Ya no es una inyección, son más. Ahora bien, esas son cuestiones físicas. Pero ¿qué sucede en cuanto a nuestros sentimientos? ¿Qué sucede en cuanto a nuestra alma? ¿Qué sucede muchas veces en el reproche que nosotros le hacemos a Dios? ¿Qué sucede? Por cositas pequeñas. Y después alejados a una gran distancia. Ese es el cuidado que debemos de tener. El asunto acá es que, como bien sabemos, los ángeles pues lamentablemente no tienen arrepentimiento. Entonces la palabra de Dios nos muestra el primer ejemplo que es el Luzbel, una creación primorosa, y el Señor lo describe y lo ha de decir bien, como decimos aquí en Guatemala, bien calidad. Pero ¿hasta dónde bajó? ¿Hasta dónde descendió? Hasta lo más profundo que descendió Satanás. Entonces, no contento con esto, empieza justamente donde nuestro pastor se quedó. Vamos a ir a Génesis 3:1, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Número 1, tergiversó la palabra del Señor. ¿Y cómo la tergiversó? Haciéndola más gravosa, haciéndola cargosa. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, de su boca. Lo sabemos que Él lo dijo. ¿Qué dijo aquí Eva? No, es que aquí, pues yo ni siquiera lo puedo tocar. ¿Por qué? Y esto me hace preguntarme, ¿qué había en el corazón de Eva que hizo gravoso el mandato del Señor? ¿Qué había? ¿Qué sucedió ahí? ¿No será que en ella existía una tentación acerca de poder comer el fruto? Y no estoy hablando de una cuestión ahí, ya estoy hablando de una cuestión previa. Aquí estamos hablando de la culminación de todo ese camino que ya había recorrido ella. Entonces, esto empezó desde muy atrás. La palabra, el Señor solo nos permite ver este pequeño extracto. Por eso les digo, la apostasía no solamente es de la noche a la mañana, empieza desde cosas pequeñas. Que hoy no me importa, no me interesa, está más interesante mi teléfono, cualquier otra cosa. Así de sencillo. Entonces, la cuestión acá con Eva es que empezó a darse, pero al igual que sucede con Luzbel, no solamente quedó ahí. En el verso 4, perdón, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió, ¿verdad? Entonces, hay otra versión donde dice, y que el árbol era codiciable, dice, para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿qué quería Eva? ¿Comer del fruto? No, no solamente. Quería alcanzar sabiduría. Eso es lo que quería. Y en la palabra, en reiteradas ocasiones dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el Señor los entregó a una mente depravada, dice. Estamos hablando ya a un punto de que no hay un punto de no retorno. De eso estamos hablando. Y el punto de no retorno acá con Eva, bueno, con Adán y Eva, es que ellos ya habían conocido el bien y el mal. Lo conocieron a tal nivel que no pudieron dimensionar hasta dónde iba a ser, hasta dónde iba a alcanzar la gravosidad del asunto. ¿Y cómo empezó todo? Porque
vino la serpiente y justamente pudo dar en el punto de inflexión de Eva. ¿Y cuál era? Que anhelaba el fruto. Anhelaba eso. ¿Por qué? Porque más que alcanzar sabiduría, anhelaba ser como Dios. Vean hasta dónde. Pero no, la imagen y semejanza en la cual fueron creados Adán y Eva, era una imagen y semejanza divina, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué falló? ¿El creador o el barro? El barro. El barro fue lo que falló. Entonces alguien me dirá, no, es que ahí está en una dimensión distinta de santidad y no sé qué. Sí, sí, la palabra de Dios lo dice, no lo voy a negar. Pero lamentablemente se permitió o más bien se abrió una puerta para alejarse de esto. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Conociendo el mandato, es decir, conociendo la palabra del Señor, número uno, le hicieron más gravosa y aún así osaron transgredir el mandato. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Sabemos la palabra del Señor. Por ejemplo, no hay que mentir, pero ¿cuánto le mentimos a cualquiera? Tal vez bromeando o algo por el estilo, pero lo hacemos. Y ese es el problema. Va. Eso es interesante, pero me llama la atención porque en Números 16:1 dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? No reconocían cobertura. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él, dice, y quién es santo y lo acercará así. A aquel a quien él escoja lo acercará así. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Verso 8. Entonces Moisés dijo a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado el resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles. ¿Y qué se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretendéis también el sacerdocio? ¿No nos hemos topado en más de alguna parte de nuestra vida con un pensamiento que dice, si yo fuera pastor, yo haría mejor las cosas, yo no haría esto, ¿verdad? Yo no estuviera haciendo el foro ahorita vamos a ir, deberíamos estar descansando, por decirles algo, pues. ¿Verdad? Ahí sí que cada quien, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero ir, hermanos, es de que vean el punto de sedición que hay acá. Aquí hay una sedición. Se está queriendo quitar la autoridad delegada de parte de Dios. Va. Y es una cuestión que se da mucho, pero muchísimo dentro de las iglesias. Yo he conocido iglesias en las que los ancianos les dan golpe de estado al pastor. He conocido iglesias en las que, ¿cómo se llama esto? El director de la alabanza es el que manda. He conocido iglesias así. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿verdad? Como, pues a mí no se me rinde pleitesía. Pero ¿a quién es el que se le debe rendir pleitesía? ¿No es a Dios, pues? Entonces, vean cómo, ya vimos dos. Número uno, las contrataciones. Número dos, el alzarse, ¿verdad? El buscar esa adoración a Él. Número tres, el no reconocer autoridad. No reconocer cobertura. Va. Fíjense que es interesante porque más adelante viene Moisés y les dice, en el verso 13 dice,
11 dice, por tanto tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Entonces lo que Moisés les está diciendo, ¿quién es? Pero si él solo es un hombre, él solo es un vaso. Realmente ante quién ustedes se están rebelando no es contra Aarón, ni siquiera contra mí, decía Moisés. Es contra Dios. ¿Cuántas veces hemos venido así? Trayendo cosas delante, y no es un meeting de defensa aquí a nuestro pastor, ¿verdad? Pero ¿cuánto es que hemos traído esa rencilla delante de Dios y decimos, ¿por qué no aceptamos? Vean hasta dónde se puede ir tergiversando el asunto. Y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, y después un pie afuera. Y cuando sentimos, estamos ahogados. Pero no queremos humillarnos. Dice, no os es suficiente en el verso 13 que nos haya sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros. En verdad tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Le sacarías los ojos a estos hombres? No iremos. Vean el deseo que había en Coré, en Datán y Abiram. Dice, ¿no os es suficiente que nos haya sacado una tierra que emana leche y miel? ¿De dónde había sacado Israel? ¿De dónde había salido? Miren lo que dice, una tierra que emana leche y miel. Así era a sus ojos Egipto para los israelitas. Una tierra que emana leche y miel. Y ese es el asunto. Y aquí es donde tal vez no adelantar a tu tema, Daniel, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros jóvenes no anhelen esa aparente leche y esa aparente miel que hay allá en el mundo. Porque puede ser bonito, puede ser chilero, lo que sea, ¿verdad? Pero a la larga, ¿quieren su vida desperdiciada y viviendo en el infierno? Contéstese cada quien. Y eso es una cuestión también para nosotros como padres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Quieren una vida en el infierno? Pues sigamos pecando, pues. Así de sencillo. No podemos tener medios puntos ni medias tintas en un tema como este. Hay una doctrina por ahí sonando que dice que hay apostasía reversible, irreversible y apostasía aparente, ¿verdad? Pero en el Señor no hay medios puntos. En el Señor o es sí o no, o es frío o es caliente. Así de sencillo. Tibia no hay. Entonces, aquí la cuestión es de que aquí Moisésito, ¿verdad? Todavía tenía este cuidado de que ellos no cometieran un error tan grave. Pero dice, así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión. Y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abiram. Y le seguían los ancianos de Israel. Y habló la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Señor, al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecían descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Imagínense su ticket directo al infierno. Así.
Así de simple. ¿Por qué? Imagínense con algo tan simple, bueno, no tan simple pues, pero con una cuestión sencilla de yo no reconozco a ese no es mi pastor. Moisés, ¿quién es? Solo el que abrió el mar y el que mandó las plagas. Eso no es nada. Nos trajo a morirnos a este desierto. Ese era el pensamiento. Pero ¿contra quién se rebelaron exactamente? Contra Dios. Y ese es el punto. Creemos que estamos hablando de que esto fuera un chiste. Tal vez algunos dicen esos locos encerrados, ¿verdad? Cuando bien podrían estar aquí del otro lado, ¿verdad? Pero al final, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿Quiénes son los que anhelan esa salvación? ¿Y quiénes son los que anhelan la destrucción? ¿Verdad? Y fíjense que, como les digo, la apostasía no estamos hablando de una cuestión de afuera hacia adentro. Estamos hablando de adentro hacia afuera. Así empieza la apostasía. Así empieza. Porque mire, imagínense hermanos, la palabra de Dios nos habla de un caso bien interesante y le sucede al apóstol Pablo con Bernabé, que se tienen que separar. Y al final Bernabé termina en otra cuestión que nada que ver en como en un principio empezó. Imagínense hermanos, estamos hablando ya de la era del Espíritu Santo pues. ¿Y ahora? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? Va. Dice, vamos a ver. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Wow, imagínense hasta dónde llega esta cuestión. O sea, el punto de la apostasía irreversible es que ya no hay un punto de retorno. Están en un punto donde ya no hay para allá. Ya no hay ni siquiera arrepentimiento para ellos. Ya no hay tanes de decir, bueno, yo me alejo, yo ya basta de eso. Ya no hay. Porque su alma, su conciencia está tan cauterizada que no pueden regresar. Va. Más adelante dice. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 19. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces, Adán y Eva, volviendo a lo que les hablaba de un principio, Adán y Eva, número 1, conocían a Dios. Dios hablaba con ellos, conocían cuál era la santidad del Señor y aún así no entendieron y apostataron. Miren hasta dónde llega. Ellos están en la plena santidad de Dios. Como a veces cuenta usted, verá papá, qué pena es que un pastor se pierda a la luz de un púlpito. Estamos hablando de un ministro. Y en nosotros como ovejas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, el Señor antes, en su palabra lo leímos antes, por estar buscando el vino, ¿verdad? El mosto y el pan. Estar buscando eso. Desperdician o anteponen eso antes de buscarme a mí. ¿No será eso una apostasía? ¿No será eso? Buscar las riquezas. Verso 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno.
Perdón que tal vez suene algo grosero, hermanos, pero es la palabra, ¿verdad? Entonces, dice, mejor hubiera sido. Entonces, en Hebreos 10 y verso 26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Se recuerdan de que en la King James, en la concordancia, hablábamos de una reincidencia? ¿Se recuerdan? Aquí viene en la carta de los Hebreos, dice, si continuamos pecando deliberadamente, es decir, ya hay lo que el Espíritu hace a nosotros, ya hay un convencimiento de pecado, pero aún así somos osados de pecar. Somos osados de venir y hacerlo una y otra vez, ¿verdad? Entonces dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por lo cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Qué castigo es ese? Imagínense, todavía en la ley de Moisés todavía había un poquito de misericordia porque eran apedreados. Pero acá el juicio no lo hacen hombres. El juicio es la misma palabra del Señor. ¿No se recuerdan qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Yo no os juzgo, mi palabra os juzga. Toda la palabra es evidente. Y la palabra, hermanos, simplemente pues dicen, bueno, se acabó el asunto, y pues la Biblia no dice, perdón lo que voy a decir, pero con el debido respeto a la palabra de nuestro Dios, la Biblia es una tontera, es un libro que no funciona. Eso es un libro, para eso hacemos otros libros, ¿verdad? Para eso, y perdón que mencione nombres, pero es famoso, para eso está John Maxwell, ¿verdad? Ouch, dijeron por ahí, ¿verdad? Pero miren, hermanos, un fundamento puro, ¿y qué otro fundamento queremos más que el Señor Jesucristo? Pero aún así queremos billete, ¿verdad? ¿Verdad? Queremos andar Pexis, dijeron por ahí, ¿verdad? Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Imagínense. Un poco nada más. Y aquí es donde yo me quiero detener un momento y quisiera pedir a los hermanos, si ya tienen el video ahí atrás, si no, que se activen, dijeron por ahí. Por causa de tiempo, quiero concluir con el video. Y creo que con sonido creo que funciona mejor. Tata Felipe, conocido como el obispo de Satán, practica el satanismo, hace ritos de sangre, misas negras y amarres a través del vudú. Asegura tener pacto con el diablo. Quiero hacer una aclaración. Yo no tengo pacto con el diablo, sino compromiso con el diablo. Y si hablamos de los amarres... ¿Cuál es la diferencia, Tata Felipe? Una cosa es ser compadre, y otra cosa es que compres un artículo y tenga una factura. Yo no estoy facturado con el diablo. ¿Cómo así se hizo usted compadre del diablo? Por conocer, a través de lo que se llama el conocimiento bíblico, de muchos años, a leer bastante los textos usados contra textos, y son pretextos, ¿no? Como se dice, pero no son contradicciones. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No, le conozco ni sé lo que dices. También estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¡No conozco a este hombre de quien habláis! Vimos el anterior, ¿verdad? Decía, no, es que la Biblia pues no ha sido pues bien interpretada, ¿verdad? Pero imagínense, dice, no, yo no tengo un pacto, yo tengo compromiso, fue lo que dijo, ¿verdad? Pero no, a la larga es lo mismo, pues.
legalmente es un acuerdo de voluntades. Entonces, en pocas palabras, hermanos, porque ya me están haciendo presión allá los hermanos de allá atrás, entonces, ¿se recuerdan qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Qué hizo? Lo negó, ¿verdad? Negó al Señor. Pero no fue de la noche a la mañana esta cuestión. ¿Se recuerdan que le dicen, no te suceda esto, Señor? Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor a Pedro. Todavía después viene Pedro y cuando toman al Señor para apresarlo, porque querían juzgar, él llevaba una espada y viene y corta la oreja del siervo del sacerdote. Fue una cuestión que fue creciendo. Pero en el punto más decisivo de su vida, dice, no, yo no conozco a Dios. Y aquí es donde yo quiero que tomemos este concepto y veamos lo que sucede. ¿Cuántas veces? En Pedro fueron 3. ¿Y en nosotros cuántas van? Entonces, viene el Señor y tiene un encuentro extraordinario. Y en Juan capítulo 21 y verso 15 dice, entonces cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pero le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Entonces, el punto de esto es Jeremías 15, 19. Entonces dijo así el Señor, si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil. Serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Entonces, la conclusión es esta. Arrepiéntete mientras aún puedes. Arrepiéntete. Porque llegará un punto de no retorno. Y ese punto de no retorno, hay una consecuencia mayor. Amén. En cuanto a mi disertación, pues quería yo que el pastor ya la iba a dar, ¿verdad? Pero gracias a Dios no la dio. Cuando hablamos de la apostasía, ya nuestro pastor nos hablaba y nos daba un concepto muy básico, y es la negación, renuncia